ciudad desapareció sin dejar rastro. No tienes ni idea de dónde buscar. Nadie sabía si se trataba de un caso de personas desaparecidas o algo más siniestro. Presentían que había ocurrido algo terrible. Mientras la ciudad buscaba a una de los suyos, Todos los días aparecía en los noticiarios. ¿podrían los investigadores encontrar a la mujer desaparecida? Nos estaba dando indicios sobre la escena de un crimen. Crímenes imperfectos. Estados Unidos. Spartanburg, Carolina del Sur. Es un soñoliento pueblo del sur que se convirtió en ciudad sin perder su estilo ni su encanto. Spartanburg es la típica ciudad del sur. Buena gente, buenas familias, ventas populares los fines de semana. En los últimos 10 o 15 años hemos saltado de golpe al siglo XX. Pero esta ciudad tan característica del sur, con sus mercadillos de granjeros y sus robles centenarios, también tiene secretos que ocultar. Uno de ellos desconcertó a la policía durante más de un año. 911, ¿de qué se trata? El misterio empezó, como tantos otros, con una llamada a la policía. ¿Cómo se llama, señora? Cuando empezó parecía el clásico caso de persona desaparecida, pero con el paso del tiempo se convirtió en algo importante para nuestra comunidad. La llamada era de la familia de una joven llamada Tamika Houston. Su familia nos notificó que había desaparecido. Sí, aquí Spartanburg, 501. Parecía una llamada rutinaria de las que la policía recibe docenas de ellas al año. Enviamos un agente a la casa por si veía algo fuera de lo normal. Si había periódicos amontonados en la puerta, correo en el buzón. No había rastro del coche de Tamika, pero tampoco de que alguien hubiera entrado en su casa. No parecía que se tratara de un delito. La casa estaba en orden. Le asignaron el caso a los inspectores Steve Lamb y Jay Steedman. Habían visto los suficientes casos de personas desaparecidas para saber que a veces la gente desaparece voluntariamente. Si eres adulto, tienes el derecho a desaparecer sin que nadie sepa dónde estás. Pero desde el principio, el caso de Tamika parecía diferente. Sus padres no sabían nada de ella. Su tía en Miami, Florida, tampoco. Y eso no era normal. No era propio de ella. Los investigadores intentaron seguirle el rastro a Tamika electrónicamente. En Estados Unidos, a menos que vivas fuera del sistema, es muy difícil ocultarte. Intentamos averiguar cuanto nos fue posible sobre Tamika, desde su móvil hasta el estado de su cuenta bancaria. El registro de llamadas del móvil de Houston mostraba que había dejado de hacer llamadas la semana antes. Y tampoco había ningún movimiento en su cuenta bancaria. Desde que se denunció su desaparición, no había efectuado ninguna transacción bancaria. Y no había sido vista en ninguno de los lugares normales en estos casos. Llamamos a los hospitales, salas de urgencias, pero sin ningún resultado. Era muy frustrante, como si buscáramos una aguja en un pajar. Buscábamos algo que pudiera ser importante para el caso. ¿Cómo está, señora? Hola. Me gustaría hacerle unas preguntas, si no le importa. El siguiente paso, hablar con la familia y los amigos de Houston. Investigamos a Tamika para averiguar quién era. Tamika Houston era una chica de 24 años, natural de Spartanburg. Le gustaba cantar. Era cristiana. Leía la Biblia con frecuencia. Era una joven normal que intentaba hacer lo correcto en nuestra comunidad. Los familiares y amigos de Tamika coincidían en afirmar que no era la clase de chica que desaparece sin más. Desde el principio creían que le había pasado algo terrible. Le dijeron a la policía que probablemente había alguien que sabía más de lo que admitía. Su novio, Fred Allen. Estaban convencidos de que le había hecho algo a Tamika. La policía investigó a Allen. ¿Has dicho 51473? Y descubrieron que tenía un historial de violencia. Nos informaron que había sido detenido por violencia doméstica.
Y la víctima, Tamika Houston. De hecho, la misma semana de su desaparición, Fred Allen tenía que presentarse en el juzgado. Nos pareció que eso no era normal y empezamos a sospechar de él. ¿Tamika Houston abandonó la ciudad huyendo de Allen? O peor, ¿la mató o la secuestró para impedir que declarara en su contra? Los investigadores interrogaron a Allen para ver qué sabía. Soy el investigador Steedman. Tengo que hacerle unas preguntas. Los agentes le preguntaron a Allen por la demanda por violencia doméstica que Houston había presentado. ¿No le demandó? ¿No le demandó por violencia doméstica? Eso dicen. Pero Allen afirmaba que todo había sido un malentendido. Insistía en que mantuvo una relación con ella hasta el mismo momento de su desaparición. Cuanto más le presionaba a Steedman, menos aportaba el sospechoso. Básicamente se negó a hablar con la policía. No quería saber nada de la policía. No quería seguir hablando con nosotros. Es como cuando sabes que alguien ha hecho algo, pero no puedes demostrarlo. Pero tienes el presentimiento, la corazonada de que sí podría estar relacionado con el caso. Sin pruebas de que se hubiera cometido un delito, los investigadores tuvieron que soltar a Allen. No teníamos razón alguna para retenerlo ni para detenerlo. A medida que iban pasando los días sin tener noticias de Tamika Houston, los investigadores se fueron convenciendo de que era algo más que el caso de una persona desaparecida. Primero se trataba de una persona desaparecida. Pasados unos días se convirtió en algo más serio. Y luego, analizando los detalles sospechosos, llegamos a pensar que fuera un caso criminal. Los agentes revisaron los archivos policiales para ver si encontraban algo relacionado con este caso. Concentramos nuestros esfuerzos en las llamadas a emergencia que trataran de olores, hedores, actividades sospechosas y las realmente extrañas. Mientras analizaban las llamadas de la semana anterior, se preguntaban si una llamada anónima podría estar relacionada con la desaparición de Houston. Había llamado un joven para decir que su hermano había asesinado a su novia y había arrojado el cuerpo a uno de los lagos locales. El lago Cleveland Park se encuentra a menos de 1 kilómetro de la casa de Houston. La llamada se produjo justo después de su desaparición y el informante se mostró muy insistente. La persona volvió a llamar dando información muy detallada. No era una llamada de 5 segundos, sino de varios minutos, dando detalles que nosotros pensamos podrían estar relacionados con el caso Houston. ¿Habían encontrado los investigadores una pista que podría llevarles a la mujer desaparecida? Tamika Houston llevaba más de 2 semanas desaparecida y la policía temía no encontrarla con vida. Pero ahora era posible que tuvieran su primera pista sólida. Recibimos una llamada diciéndonos que alguien había arrojado un cuerpo al lago. Era una pista que teníamos que seguir. La policía de Spartanburg dedicó todos los medios disponibles. Varios equipos de submarinistas registraron el lago a fondo. Trabajaron durante horas. ¿Está satisfecho con la búsqueda efectuada? Sí. ¿No habéis encontrado nada? Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. No encontramos nada. Era realmente frustrante. Es como si siempre se levantara un muro. Pero los investigadores se negaban a rendirse en este caso. Los investigadores nos crecemos con el misterio. Y en este caso, que evolucionaba y se desarrollaba continuamente, era precisamente eso lo que nos mantenía vivos. En el fondo es lo que nos gusta. Por ello, seguiríamos con el caso hasta el final. Los agentes no podían encontrar a Houston, pero ¿encontrarían al hombre que hizo la misteriosa llamada a emergencias? Hola, chicos. Hola, ¿tienes algo para nosotros? Sí, señor. Me alegro de verte.
Cuando recibimos la llamada fue anónima. Si bien es cierto que nos dio un nombre, no pudimos localizarlo. Pero toda llamada efectuada desde un móvil deja una huella. Si podían localizar desde dónde se había hecho la llamada, puede que tuvieran una nueva pista. Hemos localizado el lugar de la llamada. Localizamos las llamadas a emergencia por medio del GPS. Esa llamada en concreto se hizo desde esta zona. Descubrieron que la llamada había sido efectuada sospechosamente cerca del lago Cleveland Park. Estaba muy cerca del lago cuando llamó. Sabíamos que llamaba desde una calle situada por encima del lago, desde donde podía observar la respuesta de la policía. Hizo varias llamadas. ¿Por qué no ha venido la policía? Esa clase de preguntas. Por eso sabíamos que estaba observando cuando llamaba. Ahora los investigadores tenían un número y la posición, pero no podían acercarse más. Seguimos sin saber a quién pertenece el móvil. Muchas gracias. No podían dar con ese hombre. Buscas indicios, pistas, pero lo cierto es que no sabes dónde buscar. En ese sentido resulta frustrante. Con el caso en un punto muerto, la policía y la familia acudieron a los medios. Empezamos a repartir folletos. Todos los días aparecía en los noticiarios de nuestra comunidad. Spartanburg se volcó en el caso de la mujer desaparecida y la policía se vio inundada por las llamadas. Cuando participaron los medios, el caso adquirió grandes proporciones. Recuerdo entrar en restaurantes y oír a la gente hablar del caso Houston. La gente estaba interesada en el caso, se sentían parte de él. Y recibieron varias llamadas con la misma información. Recibimos varias llamadas diciéndonos que habían visto a Tamika con el encargado de mantenimiento de unos apartamentos. ¿Era posible que Houston hubiese estado en Spartanburg todo ese tiempo? Los investigadores decidieron hacerle unas preguntas a ese hombre. ¿Conoce a esta chica? ¿La había visto antes? Y mostrarle unas fotos de la mujer desaparecida. Di unos paseos con una amiga del trabajo que se parece mucho. Inmediatamente supo que se trataba de alguien que se parecía mucho a Tamika y nos dijo quién era esa persona. Así terminó esa pista. Varias semanas después, los agentes no estaban más cerca de encontrar a Tamika Houston que cuando se denunció su desaparición. Pero unos días después, los inspectores pudieron dar un gran paso en la investigación. Encontramos su coche. Estaba a 6 o 7 kilómetros de distancia de la casa de Tamika, al otro lado de la ciudad. No teníamos ni idea de por qué estaba allí. Los agentes llamaron a un equipo de la policía científica para que buscara pruebas en el coche. Buscábamos cualquier prueba, huellas, sangre, cualquier prueba que hubiera dejado Tamika u otra persona. Y entonces, en la bolsa tras el asiento del conductor, encontraron una pista que podría cambiar el curso de la investigación. Nuestro equipo de investigación encontró unas llaves. El misterio era de dónde eran. Con el descubrimiento de las llaves, el caso de Tamika Houston adquiría una nueva dimensión. Estábamos convencidos de que era la mejor pista que habíamos tenido. Tenían que ser de algún apartamento o de la puerta de alguna parte y cuando la abriéramos podríamos cerrar el caso. Primero, los investigadores probaron las llaves en la casa de Houston. No abrieron ninguna puerta. Solo eran unas llaves que no sabíamos qué podían abrir. Parecía otro callejón sin salida, pero el inspector Lamb no pensaba rendirse fácilmente. Visitamos a varios cerrajeros. Y por fin tuvieron un golpe de suerte. Uno de los cerrajeros, que llevaba en la ciudad 30 o 40 años, tan pronto le mostramos las llaves, reconoció el sello que les aplicaba para saber que las había hecho él. ¿Podría un cerrajero ayudar a los investigadores a encontrar a la mujer desaparecida? Tamika Houston había desaparecido, pero los agentes habían encontrado unas llaves en su coche abandonado.
Llevamos las llaves al cerrajero local y reconoció que una de ellas la había hecho él. El cerrajero miró en sus archivos. Miró en sus archivos con lo que pudo decirnos para quién había hecho la llave. Era uno de los apartamentos Fremont School. ¿Qué relación guardaban los apartamentos de la calle Fremont con Tamika Houston? Cuando supimos que habían sido hechas específicamente para un complejo de apartamentos, pudimos probar las llaves en las puertas de dichos apartamentos. Hola. Hola, Los inspectores se reunieron con la encargada. tenemos unas llaves Entiendo. y tienen que corresponder con alguno de los apartamentos. Probaron las llaves en todos y cada uno de los apartamentos. Esperábamos que abriera una de las puertas y así resolver el caso y de alguna forma encontrar a Tamika con vida o que nos proporcionara una pista de cómo seguir adelante. No la abre. Al principio parecía otro callejón sin salida. Tampoco abre esta. Probamos una y otra vez y no abrían ninguna puerta. Llegamos a imaginar que nos habíamos equivocado de lugar. Pero cuando ya casi habían terminado, cambió su suerte. Por fin, una de las últimas puertas se abrió. Nos alegramos de que por fin se abriera una puerta. De los cientos de miles de puertas de nuestra comunidad, habíamos dado con la correcta. Pero tras la puerta había otro misterio. El apartamento estaba vacío. Registraron el apartamento con la esperanza de encontrar una pista que les llevara a la mujer desaparecida. ¿Volvemos al despacho? Sí, señor, volvamos. Volvieron al despacho de la encargada. ¿Sabe el nombre del último inquilino? Y la encargada tenía un nombre que darles. El último inquilino del apartamento fue Chris Hampton. Christopher Hampton. ¿Quién era Hampton? ¿Qué sabía de la mujer desaparecida? Los inspectores le pidieron a Hampton que les acompañara a la comisaría. Empezamos a interrogarle preguntándole cómo conoció a Tamika y cuándo fue la última vez que la vio. Chris Hampton parecía ser un hombre que no tuviera nada que ocultar. Dijo que salían juntos y que ella se había ido a la semana de los moteros en Myrtle Beach. Me dijo que se iba a la semana de los moteros. ¿Le dijo con quién iba? No, no dijo nada, solo que iba. Teníamos la sensación de que no era muy sincero en cuanto a los detalles. Pero sin cuerpo ni pruebas de que Hampton hubiese cometido un delito, no había nada que los inspectores pudieran hacer. No teníamos nada en su contra, por lo que tuvimos que dejarle en libertad. Pero juraron vigilar a Chris Hampton. No pensábamos rendirnos sin haber removido hasta la última piedra y haber cerrado todas las puertas. Seis meses después, los investigadores seguían buscando pistas cuando recibieron una extraña carta de su principal sospechoso, Chris Hampton. Recibimos una carta que el señor Hampton había escrito a la policía. Hampton afirmaba que poco después de ver por última vez a Tamika Houston, había sido víctima de un extraño ataque. En la carta describía los detalles de un robo en su casa. Alguien había entrado y le había destrozado su apartamento. Y echaron cerveza en el suelo y mancharon con mayonesa, ketchup, salsa picante, harina y otras cosas el suelo de mi dormitorio. Y echaron mayonesa y ketchup en el suelo. En la carta había un detalle que llamaba la atención. Alquilé una máquina limpia moquetas en Baylo, en Park Hills, por si quieren comprobar la fecha. Había alquilado una máquina limpia moquetas y recordaba cuándo se había ido Tamika y la fecha en la que había alquilado la máquina. Los investigadores no podían creer lo que estaban leyendo. Eso hizo saltar las alarmas de la policía. ¿Por qué iba a facilitarnos esa información? Supuse que había sido Tamika quien había dejado mi habitación así, pero luego pensé que no tenía motivos para hacerlo. Nos estaba dando una pista de la escena del crimen en su apartamento. La policía sospechaba que la extraña carta de Hampton era señal de mala conciencia y esperaban que les proporcionara las pruebas que necesitaban para resolver el caso.
Era suficiente para pedir una orden de registro y ese mismo día lo efectuamos. Los inspectores volvieron al antiguo apartamento de Hampton, esta vez con una orden. Y examinaron detenidamente la moqueta que Hampton mencionaba en su carta. ¿Qué me dices de esa mancha en la moqueta? Vieron que alguien se había tomado muchas molestias para limpiarla. Se veían algunas zonas con manchas como si hubieran echado lejía o un limpiamoquetas. Levantaron la moqueta para ver debajo de ella. Bajo la moqueta del dormitorio había una gran mancha de un marrón rojizo. Había traspasado la moqueta y la arpillera hasta llegar al suelo. Los inspectores tenían suficiente experiencia para distinguir una mancha de sangre cuando la veían. Una mancha grande en el suelo del dormitorio. Una más pequeña en el armario. Estábamos seguros de que era la escena del crimen, de que todo había ocurrido aquí. Creíamos que la había encerrado en el armario durante algún tiempo. Creo que en ese momento se convirtió para nosotros en la investigación de un crimen, que se trataba de un caso de homicidio. Los agentes habían encontrado sangre en la casa del exnovio de Tamika Houston, pero tenían que analizar la sangre para saber qué era de ella. Tras meses de búsqueda, el caso dependía del resultado de unos análisis. El resultado confirmaba que la sangre era de Tamika. Puede que los inspectores tuvieran la sangre, pero no tenían el cuerpo. Tendrían que encontrar la forma de que Hampton confesara el crimen. Si no nos decía dónde estaba el cuerpo, tendríamos problemas en el tribunal. La policía había encontrado la sangre de Tamika Houston en el apartamento de Christopher Hampton. Creían que Hampton había matado a Houston y había ocultado el cadáver en alguna parte. ¿Pero dónde? En ese momento, orquestamos un plan para obligarle a que nos diera la información. Sabíamos que él conocía la respuesta. Lamb y Steedman interrogaron de nuevo a Hampton y le presionaron desde el principio. ¿Ve esta carta? ¿La que usted escribió? En realidad es la escena del crimen. Mostramos todas nuestras cartas, le enseñamos las fotos que teníamos y los resultados de las pruebas de ADN. El caso dependía de ese interrogatorio. Sabíamos que si no nos lo decía hoy, era muy posible que nunca lo encontráramos. Al principio, Hampton se negó a hablar. No voy a delatarme a mí mismo. Dígamelo. No pienso ir a la cárcel. Pero los investigadores no iban a rendirse, y pasado un tiempo su táctica dio resultado. Hampton se derrumbó. Bien, vuelva a sentarse. Lentamente les contó a los investigadores qué había ocurrido. Habían mantenido una discusión por cuestiones de dinero. Él se dio la vuelta. Mientras él estaba planchando su ropa de trabajo, se dio la vuelta y la golpeó con la plancha en la cabeza. ¿Se movió cuando estaba en el suelo? ¿Hizo algún sonido? ¿Sabía que estaba muerta? Estaba rezándole a Dios y pidiéndole que me perdonara. Pero aún quedaba una cosa más que Hampton tenía que decirles. Le preguntamos, ¿está dispuesta a ir a la cárcel o va a decirnos dónde está Tamika? Y nos dijo, les enseñaré dónde está. Hampton llevó a los agentes a una zona boscosa en las afueras de Spartanburg. Había pasado casi un año. Estaba todo lleno de maleza. El camino de tierra por el que nos llevó estaba lleno de hierbajos y no podíamos encontrar el lugar. Estuvo dando vueltas por el bosque durante un tiempo y luego, señalando a un punto del suelo, dijo, es aquí, aquí es donde está. Un año después de que desapareciera Tamika Houston, por fin pudo cerrarse el caso. Christopher Hampton se declaró culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Nos sentimos muy bien al conseguir encajar todas las piezas para que la familia pudiera, por fin, descansar. Cualquiera que trabaje en la policía quiere hacer lo correcto. Te dedicas a ello para proteger a tu comunidad, para que la ciudad sea un lugar mejor para nuestra familia y nuestros hijos. Por suerte, este caso acabó bien para todos.